Empezar. Empezar. Sí, buenos días, compañeros y licenciada. Nosotros vamos a exponer de este tema, los procesos de formación en la sociología. Nosotros somos eh, 6 integrantes. Eh, Cristian Macoto y Neida Salgado, eh, Gabriela Hernández, Sandy Carolina, Diana Mabel Montoya y Lady Carolina Fiellos. No sé si puede mostrar la primera diapositiva. Dice la formación de la persona social, un proceso de formación. Para que un individuo se convierta en una persona o ser social es necesario que atraviese un proceso que comienza el momento del nacimiento y continúa a lo largo de toda la vida, mediante el cual incorpora pautas culturales de la sociedad a la que pertenece. Esto implica hacerse consciente del entramado social en el que está, inmerso, en lo que denomina la socialización. No sé si nos puede compartir la siguiente diapositiva. La socialización es también transmitir una forma de vida de generación en generación. Los nuevos integrantes de una sociedad aprenden y aplican pautas culturales, valores, costumbres y tradiciones que les inculcan sus mayores. Eh, el individuo puede ser un individuo sin capacidad emocional e intelectual. El proceso de socialización eh, muestra conocimiento, valores, normas. Esto ya lo convierte a una persona social. La siguiente diapositiva. El proceso de socialización es largo y complejo. Según Freud, los seres humanos intentan satisfacer dos necesidades o, o pulsiones, afecto y agresión. Estas dos fuerzas que operan fundamentalmente a nivel del inconsciente generan tensiones internas y deben ser controladas de algún modo. Lo dejo con la siguiente compañera. Buenas compañeros. Voy acerca de los agentes de socialización. Se denomina así a los grupos dentro de los cuales se producen importantes procesos de socialización. En los sistemas sociales se observa la presencia de distintos agentes socializadores, los que tienen una distinta importancia e inclusión según la edad del socializado y actúan espontáneamente como la familia o el grupo de pares, o de forma metódica y deliberada como la escuela o la capacidad laboral. Podemos ver en los cuadritos que, o en mapa conceptual, que los agentes, según su importancia, son la familia, las relaciones con pares, las escuelas, medios de comunicación masivos y el trabajo. Entonces quiero hablarle un poquito de cada uno de ellos. Y dice que en todas las culturas la familia es el principal agente de socialización durante la infancia. Y entonces la importancia de la familia en la socialización es muy fundamental, ya que la experiencia del recién nacido y del niño se modela exclusivamente dentro de ella. También en las relaciones con pares se le llama a los grupos de niños de la misma edad, o podría decirse grupos de amigos. Son agentes de socialización muy importantes. En las escuelas, la escolarización es un proceso formal. Existe un currículo de asignaturas que se estudian según los niveles. También en los medios de comunicación masivos
Hay periódicos, libros, radio, televisión, internet, películas, muchas cosas y que son muy buenas. Pero la experiencia con ellas es que, por ejemplo, si dejamos los niños mucho tiempo y sin vigilancia puede tener consecuencias graves, así como hay consecuencias también son de mucha utilidad. Y el trabajo es un lugar primordial donde se desarrolla la socialización organizacional. El entorno laboral exige del individuo el aprendizaje de pautas de comportamiento característico de su entorno, ya sea a nivel personal, compañeros de trabajo y de la organización. Continuamos. Buenos días, licenciada y compañeros presentes. Mi nombre es Gabriel Hernández y el día de hoy yo les hablaré sobre la socialización como proceso interactivo del aprendizaje de roles. Voy a empezar con qué son los agentes de socialización. Son los que intervienen en el aprendizaje de los roles sociales. La socialización es muy importante en la vida cultural de todas las sociedades que deben desempeñar en un cierto tiempo o en relaciones. Hay dos grandes grupos de agentes sociales que son los que actúan desde un estatus que tienen una autoridad como los padres, hijos, madres, tíos, etc. Y también están los que pertenecen a un grupo. Los agentes igualitarios realizan solo la socialización y lo que posee autoridad puede ejercer tanto la socialización como los padres o como un educador, un maestro, por ejemplo. Existe un tercer grupo, que en ese grupo entran más los medios de comunicación. La dependencia e indefensa se coloca en una situación social. Él pertenece a un estatus por descripción, es decir, un estatus de familia en el cual uno nace. Con los años, el ser humano va participando en diferentes situaciones en el mundo, y tanto como en las familias, educación, trabajo, y va desempeñándose en su estatus. Cada rol requiere el aprendizaje, tanto el niño como el adulto, esposo, madre e hijo. Sigue la siguiente compañera. Buenos días, compañeros y licenciadas. Yo les voy a hablar de la socialización y el ciclo vital. Así como las diversas etapas de la vida están determinadas biológicamente, también lo están desde el punto de vista social. Estas etapas son cuatro: infancia, adolescencia. Infancia. Algunos autores marcan la infancia desde el nacimiento hasta los 12 años, aunque hay una diferencia durante los primeros meses de vida y quizás hasta el año. En esta etapa se les llama bebés. Adolescencia. El concepto de adolescencia surge en las sociedades modernas. Se considera una etapa de transición a medio camino entre la niñez y la adultez. Aquí comienza la pubertad. La etapa adulta. En esta etapa de vida, los rasgos de la personalidad de los individuos ya han quedado bien definidos. En esta etapa adulta hay dos. En la primera etapa, de los 20 a los 40 años. En la segunda, de los 40 a los 60 años. Vejez. En esta se suele convenir que la vejez comienza en la mitad de los 60 años, aunque ahora la extensión de la vida se prolonga cada vez más. Los dejo con el siguiente compañero. Buenos días, maestras y compañeros. A mí me tocó exponer lo que es el tema de resocialización. En determinadas ocasiones, los adultos pueden experimentar la resocialización por una ruptura de valores y modos de comportamiento. La resocialización que lo lleva a aislarse de fuentes de la socialización, como ser familias, amigos, escuelas y trabajo. Ejemplo, la resocialización es aquella que se da cuando una persona ingresa a una cárcel por haber realizado una desviación social grave, como por ejemplo de matar, robar, pero en sí la resocialización también
significa reeducar, reinsertar y rehabilitar. Esto quiere decir que la resocialización también es el proceso que busca que una persona pueda volver a reintegrarse a la sociedad. Tiene que pasar por varias etapas para volver a reinsertarse a la sociedad. Ok, muy buenos días. Siguiendo la secuencia de la exposición, nos ha tocado a nosotros sobre la socialización, la estratificación y la movilidad social. La socialización no es más que em, es un proceso mediante el cual el ser humano aprende con el transcurso de su vida los diferentes elementos de socioculturales de su medio ambiente que la integra a la estructura de su personalidad bajo la influencia de experiencias, sucesos y agentes sociales. En esta etapa de socialización se experimentan muchas cosas, lo que los consejos, efectos, podemos observar ahí un esquema, cómo la persona se conforma socialmente. Está la socialización, la estratificación y movilidad social, persona social, grupo social y estatus y rol, cultura. La estratificación son teorías de la sociedad moderna. La teoría de Karl Marx, también está la teoría de Max Weber, la teoría de Eric Olin, son teorías que se los considera como uno de los principales fundadores de la sociología. Pues sus escritos exceden este campo avanzado, áreas de la historia, de la economía y de la religión comparada. Está también la movilidad social, que se refiere a los movimientos de los individuos y de grupos entre las distintas posiciones socioeconómicas. En el traspaso de un estrato social, dice que hay un ejemplo de pasar de la clase social baja media. También están cambios en el número de vacantes disponibles, cambios en la jerarquía asignadas a ciertas ocupaciones, distintas tasas de natalidad en los diferentes estratos. También están cambios en las posiciones en la relación a la capacitación. Todo esto son ejemplos que se dan en la movilidad social. Bueno, es lo que pudimos entender de este tema en resumen de la socialización que nos tocó exponer nosotros como grupo em, solamente.